¿Es la edad cronológica igual que la edad biológica? La respuesta es definitivamente no. Hay muchos viejos cronológicamente que son jóvenes desde el punto de vista biológico o viceversa. Muchos viejos cronológicamente que son jóvenes desde el punto de vista biológico. A principios del siglo XX, el médico canadiense Sir William Osler señaló que la edad del ser humano es la edad de las arterias. Este acerto fue confirmado en estudios posteriores y al momento, un cuarto de siglo que ha pasado después del inicio del XXI, nosotros podemos decir que este acerto de Sir William Osler está completamente basado en fundamentos fisiológicos y fisiopatológicos y en estudios clínicos. La edad de las arterias determina la edad biológica del ser humano. Y esa edad de las arterias está basada o está supeditada básicamente a una variable denominada la rigidez arterial. En esta presentación vamos a conocer los fundamentos de esa rigidez arterial y discutiremos dos casos clínicos de un biomarcador de rigidez arterial que fue acuñado en el año 2006 y que se denomina el índice ambulatorio de rigidez arterial. Iniciemos nosotros sentando las bases biofísicas de lo que significa la compliance, la distensibilidad y la velocidad de la onda de pulso. Abramos el Open Board. ¿Qué decimos? Decimos nosotros que la compliance revisemos un poco acá. Perfecto. Introduzcamos un concepto, la compliance. ¿Qué es la compliance? Es la variación que existe en el área de sección transversal de una arteria, esta área, con respecto a la presión. Cuando nosotros damos una cierta presión a la arteria, en el interior de la arteria, ¿qué esperamos nosotros encontrar con la área de dicha arteria? Presión, a su vez, no es más que la fuerza que la sangre ejerce sobre una unidad de área de la pared. Definiendo en forma mucho más estricta la compliance, definiríamos como la derivada de la área con respecto a la presión. Y esto como, por definición, de la tangente. La tangente, en este caso, de alfa. Alfa sería la inclinación de la recta que relaciona la área con la presión en la curva área en función de presión. Este segmento de recta se denomina compliance. Y este segmento de recta tiene una inclinación diferente en cada uno de los puntos de la curva. Y área igual a F de P. Acá está señalado en este segmento dirigido bidireccional, graficado con rojo, está dirigido el sitio donde las arterias son compliantes, es decir, se distienden con facilidad, que vendría a ser desde aquí aproximadamente hasta acá. Desde este punto al cual vamos a denominar como A y este como B, la pendiente se incrementa en forma progresiva hasta acá, que quizás podría ser considerado como el punto de inflexión.
La pendiente desde el punto A hasta el punto de la pendiente de inflexión se incrementa. Es decir, la compliance aumenta. De aquí la compliance empieza a disminuir. La inclinación de este segmento C se empieza a reducir desde el punto PI hasta el punto B. Y a la derecha del punto B, la pendiente es casi nula, lo cual significa que a la derecha del punto B, la compliance es baja y la distensibilidad también es muy baja. Las áreas o los sitios donde las arterias son compliantes vendrían a ser desde el punto A hasta el punto B. En estos puntos, sobre todo en este sitio caracterizado por los puntos A y PI, existe en la pared de las arterias una gran cantidad de elastina que está funcionalmente bien. Mientras que a la derecha del punto B existe una carga de fibras colágenas que han hecho menos distensible y menos compliante a la arteria. Muy bien. Las consecuencias potenciales de la rigidez arterial incrementada en los órganos se muestra en este slide. La rigidez arterial incrementada puede producir una patología cerebral subclínica, un desmejoramiento cognitivo y aún demencia, cuando esa rigidez arterial se evidencia como un incremento de la pulsatilidad a nivel de la vasculatura cerebral. Esa rigidez arterial, incrementada, cuando actúa sobre el corazón, se evidencia como disfunción miocárdica, como falla cardíaca, como reserva de flujo coronaria reducido, como disfunción auricular izquierda, etc. Actúa también sobre el riñón, esa rigidez arterial incrementada, y produce una enfermedad renal crónica. Igualmente, la rigidez arterial incrementada está relacionada con la resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes, por tanto, con esteatohepatitis no alcohólica, con preeclampsia, con restricción del crecimiento uterino y aún incluso con deficiencia de testosterona. Tenemos nosotros en esta columna la baja pulsatilidad y acá una alta pulsatilidad. Aquí tenemos una onda de pulso aórtica que tiene una altura más baja que esta onda de pulso, aórtica también. Cuando la onda de pulso de la aorta no es baja, hablamos de que existe una baja pulsatilidad. Cuando la onda de pulso es muy amplia, como en este caso, hablamos de alta pulsatilidad. El ventrículo izquierdo, al inyectar sangre hacia la aorta, produce una onda de pulso. Y esta onda de pulso es graficada por medio de estos gráficos. Cuando hay baja pulsatilidad, es decir, cuando la aorta es elástica, la aorta amortigua esa onda de eyección tremendamente alta del ventrículo izquierdo y, por lo tanto, esa onda de pulso es transmitida hacia los órganos target en forma normal, con amplitud normal. No hay daño de órgano target en ningún sitio del organismo. Cuando, en cambio, la aorta es rígida, cuando la aorta tiene mucho contenido colágeno, cuando tiene poca cantidad de elastina a su pared, esa onda de pulso transmitida desde el ventrículo izquierdo es grande, es amplia y se traduce como una onda de alta pulsatilidad. Esta onda de alta pulsatilidad se transmite a través de todo el árbol vascular
y en el cerebro puede ocasionar infartos lacunares o hiperintensidades de la sustancia blanca que pueden ser visibles a través de estudios de resonancia magnética cerebral o también microsangrados. Incluso esta alta pulsatilidad está relacionada con depósitos de una proteína llamada amiloide y podría contribuir aún al inicio o a la progresión de la amiloidosis cerebral y a los cuadros de demencia amiloidea. ¿Cuáles son los mecanismos generales de rigidez arterial? ¿Por qué la pared de las arterias grandes se hace rígida? El fenómeno de la rigidez arterial está confinado sobre todo a la túnica media de la pared arterial. En esa túnica media existe degradación de la elastina, depósito de una sustancia llamada colágeno, cruzamiento de fibras colágenas, rigidez y aumento del tono de las células musculares lisas. Calcificación. Recordemos nosotros que el ser humano nace ya con una cantidad de elastina que va a tener ese ser humano a lo largo de la vida. Ocurre que con el tiempo, con el paso de los años, estos niveles de elastina prefijados se degradan. Y se degradan por acción tanto de lo que nosotros llamamos el estrés de cizalamiento, que está básicamente supeditado a variables hemodinámicas, como por ejemplo el incremento de la presión arterial sistémica, como también a ciertas reacciones enzimáticas que conciernen a esta degradación o que pueden producir esta degradación de la elastina con el depósito del colágeno en la túnica media. Para los médicos que me escuchan, hay que distinguir entre un proceso denominado arteriosclerosis y otro denominado aterosclerosis. La aterosclerosis ocurre en la túnica íntima de la pared arterial y está relacionada con la formación de placas de ateroma, placas lipídicas, placas llenas de LDL, colesterol oxidizado, que a la postre forman el trombo coronario que generará el infarto agudo miocardio con o sin elevación del ST o la angina inestable. Pero la arteriosclerosis es un proceso que ocurre en la túnica media y que básicamente está relacionada con la rigidez arterial. Esta rigidez arterial, por tanto, está correlacionada con la degradación de la elastina y el depósito de colágeno y el aumento de la rigidez de las fibras musculares lisas de la pared media de las arterias grandes. Vemos nosotros acá un gráfico en el que si nosotros colocáramos aquí lo que se llama pues una rigidez arterial, vamos a ponerlo acá. Creo que no, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá en el eje vertical nosotros ponemos lo que es la rigidez arterial. Entonces, decimos que el sujeto saludable tendrá menor rigidez arterial. El sujeto que tiene enfermedad cardiovascular tendrá mayor rigidez de arteria grande, rigidez vascular. Y aquí entre el estado de salud y el estado de enfermedad cardiovascular existe una gama de estadios que van desde la presión arterial elevada hasta el daño de órgano target subclínico. Conforme la rigidez de la arteria se incrementa, el ser humano pasa del estado saludable a la presión arterial elevada, al daño de órgano target subclínico y a la enfermedad cardiovascular. Obviamente, con la enfermedad cardiovascular, a la pérdida de la calidad de vida.
Se han graficado aquí tres curvas. La curva verde representa al individuo normal. A lo largo de su vida, desde su infancia hasta su vejez, la rigidez de la arteria, la rigidez vascular, se ha incrementado solamente muy poco. Es decir, en él ha habido un depósito de colágeno sobre la pared de la arteria que es comprensible por el grado de envejecimiento. Pero nosotros, en el individuo que tiene un envejecimiento vascular temprano, vemos que el incremento de la rigidez arterial, de la rigidez vascular, se ha hecho ya a edades medias de la vida. Lo ideal sería que ese incremento de la rigidez sea predecible de acuerdo con la edad, como en la curva verde. O, si no es ideal, por lo menos que tengamos un envejecimiento vascular promedio. Que pues el incremento grande, amplio de la rigidez vascular ocurra a la edad avanzada, como acá en la curva azul, y no a edad media, como ocurre cuando existe el envejecimiento vascular temprano. Para ello, necesitamos controlar aquellos factores que pueden envejecer las arterias en forma prematura. Uno de ellos es la presión arterial elevada. Y otros factores de riesgo son la diabetes, la vida sedentaria, el tabaquismo, el consumo alto de alcohol, el estrés, una dieta saludable, el sobrepeso y la obesidad. En este gráfico, igualmente, vemos algo como un resumen del slide anterior. En el eje de las Y, graficamos la rigidez de la pared arterial. En el eje de las X, las diferentes etapas de la vida, desde la infancia hasta la vejez. Observen ustedes que, supongamos un individuo de edad media, estaría ubicado acá, tendría una rigidez arterial, una rigidez de pared arterial baja. Un individuo promedio tendría una rigidez un poco más alta, pero un individuo que tiene envejecimiento vascular temprano, a esta misma edad, tendría una rigidez de pared arterial muy alta. Y claro, acá las pendientes también son diferentes. Cuando nosotros graficamos acá la presión y acá el volumen, para una misma presión que se ejerza sobre la pared de la arteria, por ejemplo, diga usted, para una presión determinada que está acá, el volumen, en el caso de un individuo que tenga un envejecimiento vascular temprano, será mucho menor que el volumen de la arteria con esa misma presión. Para un mismo cambio de presión, el cambio de volumen será mucho más amplio en el caso de la persona que tenga arterias menos rígidas. Vemos nosotros la diferencia entre una arteria aorta compleante, es decir, una aorta muy distensible, y una aorta rígida. Un joven que tiene una presión arterial aórtica 102,76 milímetros de mercurio y un hombre viejo biológicamente que tiene una presión arterial aórtica de 152,66 milímetros de mercurio. Y aquí están representadas las aortas del joven y la aorta del viejo, que tiene diferentes calcificaciones en su pared. Esta aorta del joven tiene una velocidad de onda de pulso
más baja, en este caso 4 metros por segundo, frente a la velocidad de onda de pulso de la aorta del viejo, que está como promedio a razón de 12 metros por segundo. Esta es la aorta. Las arterias grandes, muchas de ellas musculares. Habíamos nosotros señalado que la onda de pulso anterógrada es aquella que sale del corazón cuando el ventrículo izquierdo expulsa sangre hacia la aorta. Por acá. Se genera una onda de pulso anterógrada que se transmite a través de la arteria, de la aorta en este caso, pero que se transmite también hacia diferentes ramas, hacia vasos que tienen diferente tamaño. Cuando esta onda de pulso encuentra ramificaciones o vasos que tienen diferentes tamaños al original, esta onda de pulso también se refleja. Se refleja y llega nuevamente hacia la aorta. La onda de pulso anterógrada se grafica por esto. En aortas compleantes, en aortas muy distensibles, como la velocidad de onda de pulso es lenta, el retorno de esta onda refleja se hace también lentamente. Y por tanto, la onda de pulso reflejada alcanza la aorta nuevamente ya en la diástole. Y solamente se produce un piquito acá en diástole. Lo cual significa que esta onda reflejada no tiene efecto sobre el pico de la onda anterógrada, que está aquí. Pero si esta onda refleja se traslada a una velocidad mayor, como ocurre en las aortas o en las arterias grandes muy rígidas, esta onda de pulso va a llegar no en diástole, sino en sístole. Y por lo tanto va a incrementar la onda, el pico de la onda total. A este incremento, a esta relación, a este incremento de la amplitud de la onda anterógrada, que es el resultado de la onda refleja, se le denomina el índice de aumentación. Y este índice de aumentación es un biomarcador de rigidez arterial. Esto ocurre. Aquí nosotros vemos la sístole. Aquí en esta área de la curva, bajo la curva, que tiene líneas verticales, se encuentra graficada la diástole. Y aquí, esta es la onda de pulso de una arteria elástica. Como decía, onda anterógrada, la onda retrógrada solamente llega en diástole y hace un piquito en este sitio. No se genera un incremento de la amplitud de la onda originaria. No se genera un incremento de la presión arterial aórtica. Pero en una arteria rígida, la onda refleja, esta onda refleja, llega en sístole y hace que la onda originaria adquiera mayor amplitud. Por tanto, la presión total, la presión sistólica total aórtica, que sería la amplitud de esto, es mucho más alta que acá. Por tanto, nosotros decimos que en una arteria rígida, la presión sistólica de la aorta será mucho más alta que en una arteria elástica. Esto podemos representar de esta manera. Una aorta elástica tiene esta onda de pulso con una mosquita acá, y la onda refleja
llega a la diástole y por lo tanto solamente genera un incremento, un pico acá en diástole. Que este pico de diástole puede ser útil para mejorar la perfusión coronaria. Recordemos nosotros que el corazón se irriga en diástole. Mientras más alta es la presión diastólica, mejor irrigado está el corazón. Pero en una aorta rígida, la onda refleja llega en la sístole y lo que produce más bien es un incremento de la onda originaria, un incremento de amplitud de la onda originaria. Por tanto, la presión sistólica aórtica de una aorta rígida será más alta que la presión sistólica de una aorta elástica. Pero, ¿qué consecuencias tiene una presión aórtica central incrementada? Bien, a esta presión incrementada, a esta amplitud, a este delta amplitud incrementado de la onda originaria, de la onda anterógrada de la aorta, se le llama una presión de aumento. Y a este índice de aumento, que es la relación entre esto con la presión de pulso, se le llama el índice de aumentación. Cuando existe un incremento del índice de aumentación, es decir, de toda esta área que está acá, se genera un incremento del flujo cerebral con riesgo de hacer un accidente cerebrovascular. Se incrementa la poscarga del corazón, sobre todo el ventrículo izquierdo, y hay una tendencia a generar una hipertrofia ventricular izquierda, que es un engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo. Pero como esta onda refleja no ha alcanzado la onda anterógrada en la diástole, entonces la presión diastólica se reduce. Y al reducirse la presión arterial diastólica, se reduce también el flujo arterial coronario. Hay una mayor tendencia a eventos coronarios agudos, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio con o sin CT o una angina inestable. Igualmente, este incremento de este índice de aumentación puede predisponer a enfermedad renal crónica. Este índice de aumentación, que es sinónimo de incremento de la rigidez arterial, pues es también sinónimo de incremento de la pulsatilidad en el árbol vascular. Tenemos acá una aorta compleante, una aorta rígida, lo que hemos señalado, la onda de pulso aórtica. En líneas suspensivas está el flujo retrógrado, la onda retrógrada, y en línea continua está el flujo anterógrado. Entonces, el flujo anterógrado produce esta onda, esta. El flujo retrógrado, la onda retrógrada, llega a la diástole y por tanto no altera la amplitud de la onda originaria en una aorta compleante. La velocidad de onda de pulso, por tanto, es baja en una aorta compleante. Pero en una aorta rígida, miren ustedes, aquí está la onda anterógrada y aquí está la onda retrógrada. La onda retrógrada llega a la aorta en sístole y por tanto incrementa la amplitud de la onda anterógrada. Incrementa. Por tanto, la presión sistólica de una aorta rígida es mucho más alta que la presión sistólica de una aorta compleante. Igualmente, cuando existe una aorta rígida, una velocidad de onda de pulso rápida, por tanto, existe un incremento de la poscarga del ventrículo izquierdo con una tendencia a la hipertrofia ventricular izquierda, con disfunción del miocardio y con el aparecimiento de fibrosis miocárdica. A diferencia de lo que ocurre acá, es una aorta compleante, una aorta poco rígida, una aorta distensible. La presión aórtica central es más baja que acá
y por tanto existe una perfusión miocárdica incrementada, con una velocidad de onda de pulso también lenta. La velocidad de onda de pulso es un marcador de rigidez, es uno de los marcadores importantes de rigidez arterial y se lo mide por medio de un tonómetro, de dos tonómetros, uno colocado en la carótida y otro colocado en la arteria femoral. La velocidad de onda de pulso normal depende pues de la edad, del género. Y de acuerdo con la guía de prevención cardiovascular del año 2013, la guía europea, una velocidad de onda de pulso de más de 10 metros por segundo es sinónimo de riesgo cardiovascular incrementado. Y la velocidad de onda de pulso per se, independientemente de otros factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, etc., constituye per se también un factor de riesgo cardiovascular. Tenemos diferentes curvas de Kaplan-Meier acá. La roja corresponde a la velocidad de onda de pulso más alta y la verde corresponde a la velocidad de onda de pulso más baja. A lo largo de los meses, quien tiene una velocidad de onda de pulso más alta tiene mayor riesgo de mortalidad que quien tiene una velocidad de onda de pulso más baja. Pero en esta presentación no vamos a referirnos al cálculo de este biomarcador denominado velocidad de onda de pulso. Vamos a referirnos a un cálculo, a un biomarcador más sencillo, al índice ambulatorio de rigidez arterial, que nosotros podemos obtenerlo realizando un cálculo sencillo de acuerdo de las mediciones del registro ambulatorio de presiones arteriales de 24 horas, del mapa. Estos autores en el año 2006 señalaron que pueden calcular el índice ambulatorio de rigidez arterial por medio de esta fórmula: 1 menos la pendiente de regresión de la presión diastólica en la presión arterial sistólica. Luego nosotros calcularemos y explicaremos cómo calcularemos el índice ambulatorio de rigidez arterial con dos pacientes de nuestro propio centro. El índice ambulatorio de rigidez arterial del grupo normal resultó estar en 0.42, aumentó a 0.50 en el rígido y disminuyó a 0.34 en el compleante. Cuando nosotros hacemos una correlación con la edad biológica, nosotros diremos que quien tiene un índice ambulatorio de rigidez arterial que bordea 0.34 será joven desde el punto de vista biológico porque tendrá menor rigidez arterial. Acá tendremos una rigidez promedio y quien tiene un índice ambulatorio de rigidez arterial que bordea el 0.50 será viejo desde el punto de vista biológico porque tendrá mayor rigidez arterial. El índice ambulatorio de rigidez arterial, cuando se lo correlaciona con la velocidad de la onda de pulso, este índice se correlaciona en forma positiva, con un valor R de 0.51 y un valor P significativo, en 166 voluntarios. Quiere decir esto que cuanto más aumente la velocidad de onda de pulso, mayor índice de rigidez arterial ambulatoria habrá en el sujeto. Igualmente, el índice de arterial ambulatorio se correlaciona con el índice de aumentación central que ya hemos visto, y también habrá una correlación positiva. Cuanto mayor sea el índice de aumentación central, mayor será el índice de rigidez arterial ambulatoria. Cuanto menor sea el índice de aumentación central, igual será menor el índice de rigidez ambulatoria. Nosotros vamos ahora a analizar dos casos clínicos de nuestro centro para calcular el índice ambulatorio de rigidez arterial, en este caso, ¿no? Muy bien. Abramos nosotros una hoja de Excel. Tenemos nosotros acá, en esta tabla, que vendría a ser la tabla 1,
En esta tabla tenemos los datos del mapa de un paciente varón de 48 años que tiene estos datos del estudio mapa. Han sido en total 33 observaciones a lo largo de las 24 horas. Y tenemos acá en esta otra tabla, la cual vamos a denominar como tabla 2, los datos de otra paciente, una paciente mujer de 64 años de edad, a quien se le sometió a un estudio mapa y que tiene estos valores de presión arterial sistólica y de presión arterial diastólica. Nosotros, primero, para calcular el índice ambulatorio de rigidez arterial, graficaremos la presión arterial sistólica sobre la base de la presión arterial diastólica, en función de la presión arterial diastólica por medio de un gráfico. Aquí estamos. Aquí tendremos el presión arterial diastólica. Y aquí tendremos la presión arterial sistólica. Y aquí, índice ambulatorio de rigidez arterial. Bien, construiremos acá una línea de tendencia que sea lineal, y presentaremos la ecuación en gráfico con el valor R cuadrado. Esta es la ecuación de la presión diastólica en función de la presión sistólica. Ponemos un poco menos de... Ahí está. Calculemos nosotros el índice ambulatorio de la rigidez arterial sobre la base de la definición dada por los investigadores en el año 2006. Decíamos 1 menos la pendiente de regresión de la presión arterial diastólica sobre la presión arterial sistólica. ¿Cuál es la pendiente de acá? La pendiente de esta recta lineal de regresión es este número, 0.4369. ¿Por qué? Porque cuando derivamos Y con respecto a X, o la presión arterial diastólica con respecto a la presión sistólica, pues encontramos que esa pendiente es 0.4369. Y así nosotros decimos que el índice ambulatorio de rigidez arterial 1 en el varón de 48 años sería igual a, acá le ponemos, a 1 menos 0.4369. Este es el índice de rigidez arterial en el paciente 1. 0.5631. Observe, varón de 48 años. Graficamos nosotros ahora en el mismo gráfico que ya tenemos acá los datos de acá, de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica de esta mujer de 64 años de edad. Y así nosotros vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos datos, agregamos una curvita, ponemos los valores de X que están acá, ponemos los valores de Y,
y aceptamos. Aceptamos. Estos son los datos en otro color de la paciente número 2. Construimos igualmente en estos datos una línea de tendencia lineal y ponemos la ecuación de la línea de tendencia en el gráfico. Lo sacamos acá. Reducimos el tamaño de esto. Como decíamos, obtenemos el índice ambulatorio de rigidez arterial de la segunda paciente. ¿Y a qué es igual esto? De acuerdo con la definición del 2006, a 1 menos la pendiente de esta curva de puntos tomates. La pendiente será este número, 0,6962. Será 0,3038. $0,5631 es el índice ambulatorio de rigidez arterial en un varón de 48 años. 0,3038 será la pendiente, el índice de rigidez arterial ambulatoria en una mujer de 64 años de edad. Miren ustedes que la rigidez arterial de esta mujer de 64 años es más baja que la de este varón de 48 años. ¿Qué diremos, por tanto? Diremos que cronológicamente esta mujer es vieja, pero biológicamente esta mujer de 64 años tiene arterias compleantes, es joven, a diferencia de lo que ocurre con este varón de 48 años. Un varón que cronológicamente es relativamente joven, pero que biológicamente tiene una rigidez arterial muy alta. Tiene arterias poco compleantes, poco distensibles. Por tanto, existe entonces una divergencia entre la edad biológica y la edad cronológica que nosotros hemos ejemplificado aquí en estos gráficos. ¿Qué hacemos para evitar que nuestras arterias se tornen rígidas prematuramente? Para hacer que nuestro envejecimiento sea más retardado, nuestro envejecimiento biológico. Tenemos que controlar los factores de riesgo cardiovascular. Una dieta saludable, un estilo de vida activo, eliminar el sedentarismo, eliminar el tabaco, consumir moderadamente el alcohol, reducir nuestros niveles de presión arterial, tratar nuestra diabetes. Eso hay que hacerlo. Y tener una vida activa. Caminar 30 minutitos por día, un mínimo de 5 días a la semana. Todos estos factores van a hacer que nuestro envejecimiento se retarde, es decir, que nuestras arterias no se tornen rígidas prematuramente. Y no solamente debemos hacer prevención primaria, debemos hacer también prevención primordial. Y la prevención primordial tiene que ir desde la más temprana infancia hasta la adolescencia, para evitar ya que aparezcan los factores de riesgo cardiovascular señalados, tabaquismo, diabetes, hipertensión arterial, etc. ¿Y cómo evitamos esto? Con estilos de vida saludable. Hay que concientizar a niños y jóvenes sobre la necesidad de una dieta saludable a base de pollo, pescado, verduras, frutas, legumbres, frutos secos y a base de actividad física. Es imprescindible que haya conciencia y que la persona esté suficientemente motivada desde niño para poder generar el estilo más saludable posible.